Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. El relato que hace San Lucas en los Hechos muestra que Pedro hace milagros semejantes a los que realiza Jesús, sana a los enfermos y revive a los muertos. Sin embargo, como había sucedido en el pasaje anterior, queda claro que la obra es del Señor. Él es quien tiene poder para sanar y devolver la vida. El santo solo puede interceder confiadamente para que sea Cristo quien obre el milagro. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. En este sábado estamos concluyendo la tercera semana del tiempo de Pascua. Sentirnos renovados, acompañados, fortalecidos con el Espíritu de Jesús resucitado. Es la única manera de renovar nuestra sociedad y de renovar nuestra vida. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la fuente bautismal renovaste a los que creen en ti, protege a los renacidos en Cristo para que, liberados del error, conserven fielmente la gracia de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades,
visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y, llorando, le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas. Aprender lo que es el amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando nuestra Eucaristía, estamos concluyendo esta tercera semana del tiempo de Pascua. Las preguntas son preguntas muy retóricas y muy personalizadas, todas las que fuimos escuchando durante esta semana. Ñande Yara lleva ñande atoña de Kutuígina nos está probando. Hoy, en este capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, ciertamente todo el mundo le está buscando a Jesús. Jesús que había dicho, por favor, vayan y busquen y trabajen por aquellas cosas que no perecen, no por las cosas perecederas. Busquen las cosas elementales, fundamentales, que les pueda hacer crecer a ustedes. Miala es importante, ni la yahati la yahecajanguala tembi huminte. Esto es casi que nos está hablando a nosotros también con tanto prebendarismo, lastimosamente. Y recordemos que todos nosotros somos responsables en este momento, algunos más que otros, especialmente ahora que nos estamos también preparando, recuerden, para las votaciones, por ejemplo, el año que viene. Mucho prebendarismo, muchos se reúnen exclusivamente para ver cómo engañar a la gente, a ver de dónde vamos a conseguir fondos y platitas, justamente por el prebendarismo. Y lastimosamente con eso también estamos acostumbrando mal, ¿verdad?, a la gente. Esa no es educación, esa no es educación. Y esa no es la forma también de decir que somos populares o que fuimos votados y elegidos por el pueblo, ¿verdad? Porque estamos aprovechando de la necesidad del pueblo. Estamos necesitando y aprovechando de las necesidades de los pobres. Y entonces estamos cada vez más empobreciendo a nuestra nación. La nación es el pueblo, es la gente. Esa es la verdadera nación. Aupea la ñamo pirullas a vaina, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente estamos llevando a una pobreza extrema. La pobreza extrema no es simplemente el no tener recursos de la naturaleza, no tener los recursos necesarios para vivir, sino que la peor pobreza es la educación, es la salud, es entonces la capacidad de reflexión, la capacidad de elección. Entonces nos vamos detrás de ese que nos da alguito. Aupeare con la ñande yaraje y ñandejina. Trabajen verdaderamente por ese pan que perdura. Y ese pan que perdura es hacer crecer. Ñamo geñoya lleva ñam boca cuave ñande yara me evacue peñane aputu ume. Ñañamindu ujan maisha yai cuajan ba epala yayapona hamba ese pala yaguatana ñande lleva peñande yara rapucueri. Formar la comunidad verdadera. Y entonces por eso es que ahora, después de que Jesús les dice eso, y yo pienso que este lenguaje también es muy duro, sobre todo para ciertas personas que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a hacer estas fechorías, porque esta es fechoría, ¿verdad? Entonces por eso dice, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, no nos enducéis la idea. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede escuchar todo lo que decimos cuando el Señor mete el dedo en la llaga, en nuestras heridas? Entonces Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, muchos murmuramos entonces ante esta situación. O sea, vienen las murmuraciones. Las murmuraciones son formas entonces de lanzar desde adentro nuestro malestar porque no estamos de acuerdo y sobre todo porque tenemos también cola de paja ya de ñandea lleva. Quiere decir que ñandeña imagina en ciertas situaciones igual a lo que el Señor está proponiendo. Y Jesús pregunta por eso, ¿esto a ustedes les escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Es decir, cuando el Señor verdaderamente nos llame y nos diga, bueno, aquí vamos a tener que hacer, entre comillas, la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. Y entonces, el haber murmurata bebé.
La coangaoina pe henduseino anda pe ya poseino a llevar la ayerurea bm. Ha eponango bm. Peñamindu uhanguaisha pe ikuahanguaisha. Va esa va la yeikoñaina. Entonces Jesús pone esta comparación. El espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. ¿Qué espiritualidad tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que nos mueve hacia nuestros hermanos? ¿Qué es lo que buscamos? La carne, dice, de nada sirve. Es decir, todos los bienes que al final de cuentas nosotros acumulamos, los bienes terrenos, al final de cuentas todo es de Dios. Dios lo ha creado y puso a nuestra disposición para que nosotros como comunidad nos ayudemos a crecer. Pero mirando desde la comunidad. Queridos hermanos, es una gran responsabilidad ser cristiano. Es una gran responsabilidad el escuchar también la palabra del Señor. Y al final Jesús por eso hace esta pregunta: ¿también ustedes quieren irse? Pero Simón nos representa a nosotros. Como Simón: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, oye esa cua. Oñamindu urire ayepa ohendurire peñandeyara ni eko angahei muy colarajota ñandeyara. Neneje diga tu imba de vero yapo. No habrá cambios ni en la religión, ni en la sociedad, ni en la comunidad, ni en mi familia, ni en la política, si es que nosotros, Señor, no estamos contigo. Mola rojota. Mala esa cataña de la tapé. La roya popona mi jangua lleva. Coñandere cobe y peteite cobe plajú. Para que hagamos de nuestra comunidad también una comunidad que valga la pena. Que el reino de Dios se haga presente entre nosotros. Te pedimos esta gracia, Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, celebremos con sinceridad la Pascua. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestras autoridades, para que asuman con libertad y responsabilidad el compromiso de mejorar la situación de la sociedad actual, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los que sufren hambre y soledad, para que nuestra solidaridad les fortalezcan y encuentren lo necesario para llevar una vida digna, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por cada uno de nosotros, para que tomemos el compromiso de buscar el sentido de la vida y nunca echemos en saco roto la gracia de Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida y nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos
somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyara Ñe'e, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Gritan de alegría, y no es para menos. Estas religiosas dominicas han inaugurado un colegio en Irak, en la llanura de Nínive. Se llama Escuela Secundaria Altaira y tiene capacidad para 625 estudiantes. Y lo más importante, no se trata de un edificio reconstruido, sino de un proyecto nuevo que ha sido capaz de salir adelante en medio de un Irak que trabaja por recomenzar tras el paso del Daesh. El proyecto se pudo llevar a cabo en gran parte gracias al trabajo de ayuda a la Iglesia necesitada. Ayudó a conseguir más del 80% de los 2,1 millones de dólares necesarios. Lo hizo a través de sus propios benefactores y con la colaboración de la Conferencia de Obispos de Austria, apoyada por el gobierno austriaco. No ha sido fácil. Y es por eso que quiero dar las gracias, especialmente a la hermana Clara, por haber hecho realidad este sueño. En la celebración participaron autoridades civiles y eclesiásticas locales. Fue una fiesta y tampoco faltaron representaciones estudiantiles. La hermana Sornadzik cuenta que sacar adelante este proyecto ha sido toda una epopeya de 5 años, pero que ha valido la pena. Todo estaba destruido. Construir un colegio en medio de todo esto fue muy difícil. Los cristianos en Irak, además de ser minoría y sufrir persecuciones, quieren demostrar que no solo son capaces de reconstruir lo perdido, sino de hacer cosas nuevas donde no había más que ruinas y polvo. La fede merita rispetto e onore fino alla fine. Ci ha cambiato la vita, ci ha purificato la mente, ci ha insegnato l'adorazione di Dio e l'amore del prossimo. È una benedizione per tutti, ma la fede tutta, non una parte. Non baratteremo la fede per una manciata di giorni tranquilli, quello che fa Eleazaro, no, coerente fino alla fine. E va al martirio così, no? Dimostreremo in tutta umiltà e fermezza, proprio nella nostra vecchiaia, che credere non è una cosa da vecchi. El Papa Francisco tuvo que usar esta silla de ruedas en sus encuentros oficiales del día. La foto fue tomada durante una reunión con un grupo de superioras de congregaciones religiosas. En los últimos días se pudo ver cómo Francisco seguía teniendo dificultades para caminar. Antes de la audiencia general del miércoles se vio cómo necesitaba ayuda para llegar a su sitio. Y días antes, en el aula Pablo VI, ante un grupo de peregrinos eslovacos, también se le pudo ver cojeando mientras caminaba al centro del estrado. E il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo vedere il medico.
Al Papa solo se le vio en silla de ruedas en otra ocasión, el verano pasado, cuando salió del hospital tras la operación al colon, aunque es probable que en estos días pasados también la haya utilizado. El Vaticano, de hecho, indicó que el Papa seguirá usando esta silla de ruedas y que por el momento no habrá cambios en la agenda. El nuevo cuartel de la Guardia Suiza contempla habitaciones individuales con baño, lo que podría facilitar la incorporación de reclutas mujeres en el futuro, aunque eso lo tiene que decidir el Vaticano. Por el momento, la fundación encargada de sacar adelante el proyecto está buscando dinero, y no hay un cualquiera al frente, sino Jean-Pierre Roth, quien fue gobernador de la Banca Central de Suiza. Calculan que las obras costarán 45 millones de euros. Han conseguido 37,5, aunque bromeando, dice que esta no es la parte más difícil. Para que quede constancia, es más fácil buscar dinero que construir el cuartel. Se refiere a que el Vaticano es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por lo que toda obra que se realice debe estar de acuerdo con él. Y lo que pretenden hacer no es poco, quieren derribar el edificio y por dos motivos. En primer lugar, porque el reglamento establece que las familias de los guardias suizos deben vivir en el cuartel. En segundo lugar, porque el Papa aumentó el número de efectivos de 110 a 135. Eso implica que a la fuerza es necesario hacer más habitaciones, y es algo que la rígida estructura actual del edificio no permite. El edificio actual es del siglo XIX y fue construido con las técnicas de la época. Hay que renovar todo eso e incluso reconstruirlo. Y el edificio actual no es suficientemente flexible. Por ejemplo, no puedes aumentar el número de plantas, por lo que si quieres ganar más espacio para las guardias, debes reconstruirlo. El nuevo cuartel respetará lo que pide la UNESCO y también mantendrá la fachada para seguir las normas estéticas que pide Italia, porque aunque el cuartel no está en territorio italiano, quieren seguir las normas estéticas del país vecino. El cardenal Angelo Becciu ha realizado una importante declaración ante el tribunal que lo juzga por malversación en el Vaticano. Asegura que los pagos realizados a Cecilia Maroña, en torno a 500.000 euros en 5 años, fueron autorizados por el Papa para mediar en la liberación de una religiosa. Se trata de la colombiana Cecilia Narváez, religiosa franciscana de María Inmaculada, que había sido secuestrada en Mali en febrero de 2017 y que fue liberada en octubre de 2021. Becciu asegura que Cecilia Maroña, a quien consideraba una experta en seguridad, le recomendó acudir a la agencia británica llamada Inkerman. De cara a no relacionar al Vaticano con una empresa privada que iba a gestionar la liberación, el entonces sustituto de la Secretaría de Estado decidió contar con la mediación de Maroña. El cardenal asegura ahora que el Papa Francisco le dio autorización para proceder de esta forma y le dijo expresamente que no hablara con la Gendarmería del Vaticano. De hecho, le pidió que asumiera personalmente la responsabilidad de una operación ajena a la diplomacia vaticana. Becciu estuvo personalmente en la sede de Inkerman en Londres en enero de 2018 en compañía de Maroña. El presupuesto que le plantearon en ese momento fue de cerca de 1 millón de euros, algo que Becciu asegura haber comunicado al Papa. El exsustituto de la Secretaría de Estado afirma que los encuentros con la señora Maroña y con representantes de esta agencia se realizaban fuera del Vaticano para garantizar la privacidad. En su declaración ante el juez afirma que los envíos de dinero se hicieron siempre a las cuentas que indicaba Maroña para que finalizaran en Inkerman. Durante su declaración ante el juez, el cardenal Becciu ha desvelado que su excolaborador y principal testigo de la acusación, Monseñor Perlasca, amenazó con suicidarse en el 2020. Ha presentado un mensaje que le envió personalmente el 3 de julio de 2020, en el que le indicaba que era la única forma de demostrar su inocencia. Ante ese hecho, Becciu tuvo que avisar a la guardia médica que le procuró unos sedantes para evitar que consumara la amenaza. Asegura Becciu que tras este incidente, Perlasca cambió sus declaraciones ante el juez en el mes de agosto de ese año. Que Dios los conserve siempre ricos en la sal de la acogida y que su sal no pierda su sabor, renovándose siempre con la linfa vital que extraen de sus raíces. Con estas palabras, el Papa Francisco saludó a los más de 2.500 peregrinos eslovacos que llegaron a Roma este 30 de abril para agradecer al pontífice por su visita apostólica a Eslovaquia en septiembre pasado y a quienes recibió en audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano. En sus saludos, el Santo Padre destacó el valor de la acogida del pueblo eslovaco que se ha puesto de manifiesto recientemente en el trágico contexto de la guerra en Europa. En los últimos meses, muchas de vuestras familias, parroquias e instituciones
Han acogido bajo su techo a madres e hijos de familias ucranianas obligadas a separarse para salvarse, que habían llegado con su pobre equipaje. El Papa se despidió de ellos animándolos a seguir rezando y trabajando por la paz que se construye en nuestra vida cotidiana, también con gestos de caridad acogedora. Y este tercer domingo de Pascua, antes del rezo del Regina Coeli, el Papa Francisco reiteró que para ir al encuentro de Jesús hay que comprometerse, lanzarse con un renovado impulso en el camino del bien. Fratelli e sorelle, cuando nella vita Hermanos, hermanas, cuando en la vida tenemos las redes vacías, no es el momento de autocompadecerse, de divertirnos, de volver a los viejos pasatiempos. Es el momento de volver a empezar con Jesús, de hallar el valor de recomenzar, de navegar mar adentro con Él. Es tiempo de riprendere il largo con Jesús. Ese mismo domingo, el Papa Francisco, tras la oración mariana del Regina Coeli, recordó que este 1 de mayo comienza el mes dedicado a la Madre de Dios, por lo que invitó a todos los fieles y comunidades a rezar el rosario por la paz todos los días de mayo. Asimismo, dirigió un pensamiento especial a la ciudad ucraniana de Mariupol, que significa Ciudad de María, y renovó su llamamiento para que se establezcan corredores humanitarios seguros para las personas atrapadas en esta ciudad. Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana, y en particular de los más débiles, los ancianos y los niños. Incluso hay informes terribles de niños expulsados y deportados. Y mientras asistimos a una macabra regresión de la humanidad, me pregunto, junto a tanta gente angustiada, si realmente buscamos la paz, si existe la voluntad de evitar una continua escalada militar y verbal, si hacemos todo lo posible por silenciar las armas. Si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Por último, el Papa Francisco exhortó a no ceder a la lógica de la violencia y a la espiral perversa de las armas e invitó a seguir el camino del diálogo y la paz. Y también al inicio de este mes fue publicado el video del Papa con la intención de oración para el mes de mayo, en el cual el Santo Padre nos invita a rezar por los jóvenes para que, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra Madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. En la audiencia general de este 4 de mayo, celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco impartió su octava catequesis sobre el valor de la vejez, titulada en esta ocasión Eleazar, la coherencia de la fe, el legado del honor. Eleazar decidió morir antes que renegar de la fe, dando así un ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio nos deja una gran herencia, ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que creemos hasta el final de nuestros días. El Santo Padre también advirtió de la tentación de separar la fe y la vida, que hoy se da de diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. Frente a esto estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. El Papa al final invocó al Espíritu Santo para que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor,
tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo. Oh, no, no. Te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas
vida hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño. Piensas que